En el episodio 336 de Hilando Fino Daily voy a compartir contigo los podcasts que escucho. Es algo que a mí me gusta bastante, oír de otra gente, lo que va escuchando, lo que no va escuchando, para descubrir nuevos programas que me puedan interesar. Y bueno, y te voy a comentar los que yo escucho. Son de deporte, de no deporte, y en fin, te los voy a compartir todos los que escucho ahora mismo, independientemente de la temática que sean. Espero que te guste. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches, familia. Bienvenidos a este episodio 336 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es martes 4 de junio de 2019 y, como siempre, y no va a ser menos, te animo a entrar en mi página web, en hilandofino.net. Ahí vas a encontrar la academia, un conjunto de cursos y de planes para que aprendas a llevar a cabo tu entrenamiento y aprendas a entrenar de forma autónoma y de forma independiente. Recordad que este próximo jueves a las 8 voy a hacer un directo con Guillermo Olcina. Guillermo es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, además es preparador de triatletas y lleva el asesoramiento nutricional también de triatletas y deportistas de resistencia. Y bueno, y nos va a hacer una pequeña ponencia de unos 15, 20, 22 minutos, más o menos durará eso, y posteriormente va a estar resolviendo dudas que pregunten todos mis suscriptores a la academia. Así que si os interesa, pues oye, va a estar súper interesante. Guillermo controla muchísimo el tema, tiene una forma de dar las ponencias y las clases y todo esto de una muy llana y muy cercana, y creo que va a ser una charla, un directo, pues yo diría de los más interesantes que he tenido hasta ahora. Así que nada, si os interesa, pues ya sabéis que tenéis que estar suscritos para poder verlo. Vamos con este episodio. Es bastante típico, ¿no? Yo lo he visto mucho en vídeos en YouTube, incluso en podcast, realmente en gente que crea contenido, de hacer vídeos que son muy típicos entre toda la gente. El rollo este de las 50 cosas sobre mí, qué llevo en mi mochila, vídeos de ese tipo, ¿no? O contenido de ese tipo. Y realmente lo de esto de los podcasts que escucho, realmente se lo vi a otro podcaster, lo vi concretamente a Emilio Cano, Emilcar, para los que sepáis quién es, bueno, y los que no lo sepáis también, Emilcar en internet, en redes sociales. Y bueno, Emilio es un podcaster de los más antiguos posiblemente de España, precisamente en murciano, es de Blanca, y escucho muchos de sus podcasts porque él tiene una red de podcasts de diferentes temáticas, y escucho varios de los que él hace, y en uno de ellos pues hace un repaso a todos los podcasts que él escucha, y la verdad que me motivó a básicamente pues copiar ese formato de episodio y compartirlo ahí con todos vosotros, porque a mí me gustó mucho, independientemente de la temática de los podcasts que comentara, y he pensado que a lo mejor habría gente que también le interesaría saber cuáles son los podcasts que escucho yo. Para ello he utilizado una plataforma, una página web que se llama la misma que utilizó Emilcar en su programa. Me he dado de alta un perfil ahí y he puesto todos mis programas, mis podcasts, vaya, los que escucho, que se llama podstand.co. De todas formas, os dejo en las notas un enlace para que podáis entrar, y aparece el listado de podcasts ordenados creo que por fecha que lo he incluido a mi Apple Podcast. Bueno, ahí están todos por si queréis echarle un vistacillo y saber exactamente el nombre de cada uno. Yo en cualquier caso los voy a ir mencionando ahora aquí, voy a ver si los menciono todos. Los que más me gustan los mencionaré un poquito más en profundidad, y los que no, pues los pasaré por encima, ¿vale? Venga, pues voy a ir... Bueno, antes de meterme, porque me voy a meter directamente en Podstand y los voy a ir leyendo desde ahí para que lleve el mismo orden que los vaya a encontrar vosotros. Los podcasts que escucho tienen diferentes temáticas, no son solo de triatlón y de nutrición y entrenamiento. Esa es una de las temáticas. Tengo otra temática que suelo escuchar bastantes podcasts, que es de tecnología en general. También escucho un par de podcasts, de programas de Apple, de la manzana, ¿vale? Básicamente me gustan mucho los productos de Apple y suelo escuchar podcasts de esa temática. También de desarrollo personal, escucho algunos programas, también de entretenimiento, por qué no decirlo, pero no un entretenimiento en plan, no sé, La Resistencia, por ejemplo. Si escucháis ese programa de
de Broncano, ¿no? No ese tipo de entretenimiento, sino un entretenimiento a lo mejor más de valor. Me gusta más otro tipo de entretenimiento. Y bueno, escucho algunos programas de ese tipo. Luego también de temas de emprendimiento, para buscar también un poco de motivación, porque al final todo esto de, pues también de estar trabajando un poco en casa y un poco aislado del mundo, porque aparte de mi trabajo con la Escuela Municipal de Triatlón, pues el trabajo con la academia y de entrenador personal y tal, pues también requiere en ocasiones de algo de motivación. Y bueno, con podcast de estos de emprendimiento, pues también pues suele encontrar algo de motivación para tirar para adelante. Y bueno, y básicamente esas serían las temáticas. Voy a ir ahora repasando cada uno de los programas y a ver qué os parece. Voy a entrar directamente al perfil no puedo entrar porque tengo el modo avión puesto. Estoy haciendo una cosa ahora mismo mientras grabo un poco extraña. Estoy poniendo el modo avión, quitándolo, metiéndome enlaces y veremos a ver cómo sale este invento. De hecho, estoy intentando entrar en el enlace y no me entra. Ahora parece que está entrando. Cosas del directo, que sabéis que todo esto va en directo. Bueno, vale, vamos, voy a poner otra vez el modo avión porque no quiero que me llame alguien y me corte el programa. Bueno, venga, vamos con esto. Primer programa que yo escucho. Bueno, primer programa no, el primero que me sale en la lista. La verdad que este no es el orden que yo me suscribí a ellos, pero bueno. Proyecto Macintosh. Esto es un programa básicamente del Macintosh, ¿no? De Apple, de los Mac, vaya, de tecnología, lo que he comentado anteriormente. Segundo programa, Emilcar Daily. Emilcar Daily es el podcast diario de Emilio Cano, de Emilcar, ¿vale? Habla sobre tecnología, sobre Apple principalmente, desde una visión bastante crítica, y la verdad que me gusta mucho. Todas las mañanas lo escucho, de lunes a viernes, todos los días tengo mi ración de Emilcar Daily, de un fijo. Siguiente podcast, Así lo hacemos. Así lo hacemos es un podcast de Joan Boluda y Alex Martínez Vidal. Son dos empresarios, dos autónomos que cuentan cómo llevan a cabo su día a día para manejar su empresa. Y la verdad que aparte mezclan lo que he comentado anteriormente, entretenimiento con valor, ¿vale? Con información de valor y que aportan bastante. A mí me gusta mucho y lo escucho todos los viernes. Siguiente podcast, Marketing Online. Marketing Online es el podcast de Joan Boluda, de uno de los que he comentado anteriormente, que hacía Así lo hacemos. El primer podcast posiblemente que empecé a escuchar el primer podcast que empecé a escuchar fue Fitness Revolucionario, que os lo comentaré posteriormente, pero este sería el segundo o el tercero. Lleva como 1500 o 1600 episodios, me habré escuchado fácilmente más de 1000 episodios de Joan, me habré escuchado. Y la verdad que ha sido, aparte de mucha formación que he obtenido de su podcast en cuanto al tema de marketing online y demás, posiblemente ha sido el podcast que más me ha motivado para lanzar mi proyecto online. Siguiente podcast, Radio Fitness Revolucionario. El podcast primero que empecé a escuchar seguramente. De hecho me acuerdo perfectamente que estaba hace unos 5 años, recuerdo exactamente la ubicación de mi antiguo piso, entrar en decir, pero ¿esto para qué es? La aplicación esta de podcast lila del iPhone, ¿esto para qué será? Y meterme, poner fitness o poner algo relacionado con la actividad física y aparecerme el podcast de Marcos Vázquez y suscribirme y desde entonces pues escuchar prácticamente todos los episodios. Últimamente lo escucho algo menos, también tengo que deciroslo, pero lo he escuchado muchísimo y últimamente tengo muchos episodios por ahí pendientes, pero es de los programas que aunque tengas episodios pendientes no los borras, porque hay otros que dices, ostras, tengo 20 episodios sin escuchar, los borro para que no me ocupen espacio. Este no, este lo tengo ahí y los tengo ahí para saber que los tengo que escuchar algún día, porque sin duda son todos de gran valor. Otro podcast que escucho, este también es de Marketing Online, la Academia de Marketing Online de Óscar Feito. Un clásico dentro del tema del marketing online, muchas entrevistas, mucha información a base de entrevistas. Las entrevistas me gustan mucho porque te da la visión de dos personas realmente dentro hablando de la misma temática, y la verdad que me gusta mucho este podcast. Lo escucho ahora menos también, pero siempre cuando hay algún invitado que me mola lo escucho, ¿vale? El siguiente, Hilando Fino Daily, este no lo escucho, este lo tengo aquí para ver que se suben bien los episodios. Vale, pasamos al siguiente, Promo Podcast, otro podcast de Emilcar Daily.
de Emilio Cano, perdón. Este podcast es un poco un metapodcast que se llama, ¿no? Que habla de podcasting, es un podcast que habla de podcasting, ¿vale? Entonces pues me interesa mucho para saber temas de micrófonos, de técnicas de grabación, de cómo medir audiencia, ese tipo de cosas. También cada vez que saca un episodio un fijo. Triatlón y otras drogas, pues igualmente lo tengo aquí para ver que se sube todo bien y que no hay ningún tipo de problema. Otro podcast que publica con poca frecuencia, pero que cuando publica me gusta mucho escucharlo, se llama Marketers sin filtros, de Roger Viladrosa. Este es un podcast que habla principalmente de Facebook Ads, de hacer publicidad en Facebook, algo que me gustaría hacer en un futuro, y bueno, tengo algunos programas para eso. Instituto de Tráfico Online de Roberto Gamboa, por otro podcast que habla principalmente de marketing online y sobre todo de publicidad pagada en Facebook. Como os digo, me interesa mucho ese tema. Bueno, vamos con otro podcast, con otro programa de entrenamiento, más que de entrenamiento, de entrevistas. Este podcast es de un youtuber granadino, NeoRider, que hace trail running y tiene un canal de YouTube que, bueno, a mí sinceramente el canal no me interesa demasiado porque, bueno, cuenta su día a día, cuenta cosas sobre entrenamiento a nivel bastante básico. Bueno, pues realmente pues como cualquier otro, a lo mejor entrenador de triatletas que pudiera escuchar mi programa y decir que es muy básico porque ya lo sabe, ¿no? Bueno, pero entiendo que para la población trail runera en general pues le puede servir bastante este canal. Y bueno, lo que sí me gusta es cuando hace entrevistas que las cuelga también en formato podcast. Y bueno, se llama NeoRider Trail Running Live Talks. Y ya os digo, hace entrevistas a diferentes profesionales de la nutrición, del trail, organizadores de eventos, y algunas entrevistas de las que hace me han gustado muchísimo. Más cosas. Perspectiva, otro podcast de Emilio Cano, de Milcar. Este podcast habla principalmente de empresas, de actualidad relativa a las empresas, inversiones y ese tipo de cosas. La verdad que te mantiene al día, por ejemplo, ahora últimamente con el conflicto Huawei con Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos, pues ese tipo de cosas, de cosas de actualidad, de noticias de actualidad relacionadas con el mundo de la empresa, pero desde un punto de vista, iba a decir crítico, analizando y dando su opinión personal el creador del podcast, que es David Isasi. Siguiente podcast, Membership Sites. Membership Sites es un podcast donde a mí me entrevistaron hace unos meses, donde hacen entrevistas a otros creadores de Membership Sites. Para el que no lo sepa, los Membership Sites son negocios de membresía, básicamente. Tú pagas una membresía mensual y accedes a un contenido, que es la academia, básicamente. Entonces, pues bueno, me gusta escuchar algunos episodios que van sacando. Siguiente podcast, a ver cuántos me quedan. Bueno, ya quedan pocos. Una vida a tu medida. Este es un podcast de Ángel Alegre que hace entrevistas muy extensas, muy profundas a gente pues que tiene una vida un tanto diferente. Por ejemplo, hicieron una entrevista a Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario que fue espectacular, duraba 3 horas la entrevista. El otro día le hicieron una entrevista a otro chaval que se dedicaba a viajar por el mundo ganando dinero por internet. Y bueno, la verdad que de 5 horas la entrevista, esta última que os digo, no recuerdo ahora mismo el nombre del entrevistado, ¿cómo era? Sí, Pau.ninja, su página web, Pau Ninja. Y la verdad que era muy motivadora y muy inspiradora, ¿vale? Y bueno, son entrevistas, como digo, muy profundas, que a mí algunas de ellas me interesan y lo tengo ahí para ir escuchándolo. Siguiente podcast de Irra García, Disrupt Everything Podcast. Este es un podcast de desarrollo personal, básicamente. Te habla de hábitos de vida, de hábitos para ser más productivo, en fin, es un podcast que también me gusta mucho escuchar en determinados momentos de mi vida. Siguiente podcast, Sin Oficina. Sin Oficina es un podcast de una página web que se llama igual, sinoficina.com, es de Bosco Soler y bueno, es una página que yo estoy suscrito a ella, pago 10 euros al mes por estar ahí dentro, donde básicamente es como si dijéramos un coworking, un lugar donde estamos metidos gente que trabaja online, ¿vale? Para preguntarnos cosillas, para transmitir dudas, para transmitir progresos y ese tipo de cosas. Bueno, un podcast sobre todo para buscar motivación. Más cosas, No es asunto vuestro. No es asunto vuestro es uno de los podcasts que más me gustan. No es un podcast de deporte, no es un podcast de emprendimiento tampoco, no es de entretenimiento, no es de motivación, pero lo mezcla todo. Bueno, deporte no, pero mezcla todo lo anterior. Lo hace Víctor Correal y
a mí me encanta. Es un podcast que va por suscripción, anteriormente no lo era, y va desarrollando cómo crea Guide Dog. Guide Dog es como un Netflix, pero de documentales. Y crea, en este podcast va diciendo todas las métricas, cómo lo va creando, pero con un tono y una forma de hacerlo muy, muy, muy peculiar y muy, muy interesante, con muchas citas, con muchos efectos. Es un podcast muy currado y me cuesta 5 euros al mes por 2 episodios mensuales. La verdad que no es que sea excesivamente barato, por así decirlo, tampoco es caro, 5 euros al mes te lo gastas en cualquier cosa, pero simplemente por ver cómo lo hace, por apoyar su trabajo, estoy ahí metido. Siguiente podcast, lo entrevistamos en Triatlón y otras drogas, el podcast de bicicleta y piezas de Miguel Ángel Gelabert, de Dr. Will. Un podcast que, sobre todo el tema del material, muy, muy, muy interesante para ver temas de ruedas, temas de componentes. Me gusta mucho escucharlo. Ha hecho algunas entrevistas súper interesantes, como la de Rotor, al dueño de Rotor, también a Juanjo Martínez, creo que es un entrenador de Mallorca que está con Iván Muñoz en el grupo de entrenamiento Mallorca Training, creo recordar, y bueno, hablan también cosas de entrenamiento muy interesantes. Vosotros que sois triatletas, seguro que os interesa, os aconsejo seguirlo. Siguiente podcast, Real Fooding Life. Este es el podcast de Carlos Ríos, de NutriRivers, en las redes. Un podcast, pues posiblemente sea de los más escuchados ya en el tema de nutrición y salud, porque empezó hace muy poco, lleva 10 o 12 episodios, pero realmente con la comunidad que tiene detrás Carlos Ríos, la verdad que seguro que es muy, muy, muy escuchado. También lo hace con Sergio Calderón, que otro nutricionista o casi dietista nutricionista, está a punto de terminar la carrera, y bueno, hacen un podcast, la verdad que yo a veces lo escucho, a veces no, porque realmente también es una nutrición muy, muy, muy básica, y ya pues bueno, de nutrición básica pues ya he visto mucho, entonces me gusta también ver cositas más avanzadas y más específicas para deportistas de resistencia. Vamos con el siguiente podcast, a ver cuánto llevo, porque llevo aquí ya hablando un rato, 16 minutos, se me va a ir de tiempo, pero bueno. Vamos con el siguiente podcast, Apps Mac en 8 minutos. Este es un podcast que habla, aunque se llama Apps Mac, parece que podría ser de Apple, ¿no? Pero no es así, habla de Apple, habla de tecnología, de cámaras, de aplicaciones en general. Es un podcast muy, muy chulo, me gusta mucho, lo empecé a escuchar hace poco y tiene 1000 y pico episodios, creo recordar, o 900, muchísimos episodios, yo he escuchado muy poco. La verdad que como es de actualidad y va hablando de cosas actuales, pues tampoco tiene mucho sentido escuchar los anteriores, porque son de cosas que ya, versiones pasadas de productos, aplicaciones, versiones anteriores de aplicaciones, entonces pues tampoco tiene mucho sentido escuchar los anteriores. Pero bueno, lo llevo al día con los episodios nuevos. El podcast de Garmin, este podcast me suscribí a él, he escuchado un episodio, no me ha gustado mucho, simplemente me metí por si salía alguna noticia de Garmin y bueno, y poder estar al día de ello. Sé que el autor, no recuerdo ahora el nombre, sé que tiene un canal de YouTube también con 8 o 10 mil seguidores y bueno, habla de trail, algo de entrenamiento, sobre todo de Garmin, y bueno, realmente si os interesa pues ponéis el podcast de Garmin y algunos episodios tiene ahí que pueden seros de utilidad. Siguiente podcast, Emotion Me, es un programa de desarrollo personal básicamente, es de Pedro Vivar, un chico que tiene un gimnasio de la franquicia CrossFit ¿es en Leganés o en Alcalá de Henares creo que es? Bueno, la cuestión es que hace una entrevista muy muy interesante a gente principalmente relacionada con el mundo de la salud, del fitness, enfocada desde un punto de vista más motivacional y más de estilo de vida que hablando de fitness realmente. Interesante podcast, ¿vale? Siguiente podcast, este lo he escuchado muy poco, solo tiene 2 episodios, se llama La extraña pareja, es un podcast de Emilio Cano, de Milcar y de Pedro Sánchez, y bueno, aquí simplemente se ponen los dos a divagar sobre cualquier tema que se les va ocurriendo, son podcasts muy largos y tienes que ser seguidor de ellos para poder entender un poco lo que están hablando, porque si no, no te enteras de nada. Os recomiendo primero escuchar podcast de los dos autores y posteriormente si os interesa. Siguiente podcast, uno de los que he escuchado hace muy poco, empecé a escucharlo, se llama Cultura Digital, de Ricky Fernández. Es un podcast casi diario, porque no publica todos los días, pero prácticamente sí, que habla de tecnología, principalmente centrada en iPad y en productividad relacionada con el iPad. Me gusta mucho el tono que le da, y lo escucho también cada vez que hay un programa, lo escucho.
Siguiente episodio, siguiente programa, Apps Mac Podcast. Este es un programa de tecnología, igual que el que he comentado anteriormente, de Apps Mac en 8 minutos, pero este simplemente es más largo. Habla de lo mismo, pero es mucho más largo, mucho más extenso, con entrevistas y demás. Tampoco lo he escuchado mucho, pero los últimos episodios sí que me los he tragado entero. Vamos a ver, siguiente. Uy, me quedan todavía unos cuantos, madre mía, se me va a ir este programa este episodio se me va a ir de madre. Siguiente programa, Haciendo Vídeos. Haciendo Vídeos es un podcast donde habla básicamente de cómo hacer vídeos, de técnicas para creación de vídeos, de edición de vídeos y ese tipo de cosas. Me gustan mucho estas temáticas, aunque no edite vídeos, pero en un futuro sí que me gustaría pues vídeos de vacaciones y ese tipo de cosas, pues ir retocándolos, ir editándolos un poquitín y dejándolos bonitos para visualizarlos, sin ánimo de subirlo a ningún sitio, sino pues para mí, para tenerlo. Vale, siguiente podcast, Potencia Pro. Este podcast no sé por qué lo he puesto, porque hace mucho tiempo que no lo escucho. Este habla básicamente de páginas web y de WordPress. No lo escucho hace mucho tiempo, tampoco voy a hablar mucho más con él. Viajando con Íñigo. Bueno, este podcast se llama Viajando Simple. Es un podcast que empecé a escucharlo precisamente ayer. Me he tragado 5 episodios que tiene en un día y medio. Y habla de cómo viajar en furgoneta alrededor del mundo. Yo tengo una furgoneta, una Volkswagen Caravelle. Y bueno, me gustan todos estos temas, aunque no voy a poder posiblemente nunca estar así, viajando por el mundo con mi furgoneta, cosa que me gustaría, pero bueno, las cosas son como son y vienen como vienen. Y realmente me gusta ver cuál es el estilo de vida de estas personas, y a mí me gusta mucho este tipo de programas. Siguiente podcast, Corriendo a Nueva York, un podcast donde David Isasi, el que hacía Perspectiva, un podcast que os he comentado anteriormente, de la red de podcast de Milcar, pues cuenta o narra sus vivencias hacia la maratón de Nueva York que va a disputar dentro de un par de años. Siguiente podcast, Cupertino, un podcast de Apple, de nuevo, más noticias sobre Apple, como veis un poco friki. Siguiente podcast, Mixio, podcast diario de tecnología, otro podcast donde se habla de tecnología, de gadgets y ese tipo de cosas. Y por último, el último podcast que estoy escuchando sobre entrenamiento y sobre deporte se llama Ciclismo Evolutivo, es de Manu Sol Arjona, y bueno, os recomiendo muchísimo que lo escuchéis, porque habla de ciclismo desde un punto de vista diferente y muy centrado en la psicología, muy centrado en la totalidad del cuerpo, no disgregar las partes del mismo, y da una visión al entrenamiento bastante parecida a la que tengo yo. Lo que pasa es que él lo explica muy muy profundo y se centra mucho en eso, mientras que aquí quizás yo me centre más en otras cosas. Al final el triatlón es un deporte más extenso, abarca muchas cosas, pero se centra muy en profundidad en ese tema. Y yo yo os recomiendo que lo escuchéis, ¿vale? Bueno, y esto es todos los podcasts que quería recomendaros. 22 minutitos de episodio, espero no haber aburrido mucho, espero que no... Pues nada, que os haya entretenido en cierto modo. Y nada, y nos escuchamos mañana miércoles con otro nuevo episodio. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras suscripciones, por vuestras recomendaciones. Y nada, decidme los podcasts que escuchéis vosotros, por si encuentro alguno nuevo. Hasta mañana, amigos. Adiós.